Amén. Bueno, quiero invitarlos en esta mañana a que vaya al libro de Mateo, capítulo 16, verso 18. Mateo 16, 18, ¿lo tiene? Amén. Sígame con su vista. Dice, y yo también, hablando Jesús, dice, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pueden ocupar sus lugares. Mire que sin pensarlo, sin planificarlo, cuando voy a mediados de lo que es este mensaje, me doy cuenta de algo, y que va a ser la continuación del mensaje del domingo pasado. Dios nos rescató, nos santificó, amén, con un propósito, para santificarnos, con el fin de darnos vida eterna. Y yo no sé hasta dónde voy a poder llegar, no entiendo, no sé si lo termine o lo demos en dos partes, porque es muy interesante lo que quiero compartir con ustedes. ¿Hay muchas religiones en el mundo? Sí. ¿Hay muchas filosofías? Sí. ¿Hay muchas creencias? Sí. ¿Hay muchas maneras en que el ser humano, o donde el ser humano ha puesto la fe? Sí lo hay. El ser humano fuimos creados con la necesidad de adorar y de creer en algo o en alguien. Y desde el inicio de la humanidad, desde Adán y Eva, el hombre ha creído en algo. Adán y Eva creían en Dios, pero llegó un momento que escogieron y decidieron en creerle a Satanás. El hombre decide en quién y cómo creer. Nace la discrepancia, nace la religión en el huerto del Edén. La religión se define como el intento del hombre acercarse a Dios de alguna manera. La religión ayuda al ser humano a cubrirse, a tapar, a querer tapar su pecado. Cuando Adán pecó, dice la Biblia que corrió y se escondió, tratando de cubrirse, porque se dio cuenta que estaba desnudo. Hicieron, dice la Biblia, delantares de hojas de higuera para taparse. Ahí nace la religión, porque al inicio el ser humano tenía una relación personal con Dios. Lo he dicho en otras formas, en otras ocasiones, que la diferencia entre la religión y el evangelio es que el evangelio es el intento de Dios de acercarse al hombre. Y eso es lo único que ha cambiado al hombre, el evangelio de Jesucristo. La religión no ha logrado cambiar a nadie, porque la religión, bien dijo Carlos Marx, es el opio de los pueblos. Y no es que estoy a favor de Carlos Marx o el marxismo, pero ahí tuvo razón al decir que la religión entorpece el entendimiento de los hombres.
Más tarde el apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo entenebreció el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo. Y el hombre siempre ha intentado acercarse a Dios. El hombre quiere acercarse a Dios y busca la forma, la manera que él se inventa, que él crea, que él formula, que él entiende, que él percibe y que él decide que a través de esa manera y de esa forma se va a acercar a Dios. El proverbista dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay pensamientos, hay ideas, hay filosofías, hay doctrinas, hay religiones que al ser humano le parece que son buenas. Pero dice, su fin es camino de muerte. Porque ninguna religión, ninguna filosofía de este mundo te va a acercar a Dios. Al contrario, te va a alejar de Dios. Y aquí vemos en este pasaje, en este capítulo de Mateo, Jesús caminando con sus discípulos, y de momento se detiene y les hace una pregunta. Dice, muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué opinión tiene la gente de mí? ¿Cuál es la idea que ustedes perciben que la gente, o han escuchado que la gente tiene de mí? Le dice el Señor. O sea, al Señor le interesa qué tú piensas de Él. Amén. Le interesa qué tú piensas de Él. Y dice, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Miren, la gente de aquel tiempo parece que tenía pues, por lo menos un concepto religioso de Jesús. A diferencia de los fariseos y de los sacerdotes, el concepto de ellos acerca de Jesús era que era un hijo de fornicación, que era un aliado de Satanás y que por causa de Satanás o Belcebú hacía los milagros, que era un mentiroso, que era un comilón, que era un bebedor. Ese era el concepto que ellos tenían de Jesús. Parece ser que la gente del pueblo tenía mejor concepto de Jesús que los líderes religiosos. Y dice el Señor, bueno, ¿y ustedes qué piensan de mí? Una pregunta que te mueve el tapete. Discúlpeme por usar esta expresión que te saca de onda. Porque tú estás, ay Señor, yo creo en ti. Y de momento el Señor, ¿y tú qué piensas de mí? ¿Quién tú crees realmente que soy yo? Me imagino que los 12 discípulos se empezaron a ver uno al otro y empezaron sin saber qué contestar. Quizá nunca se habían puesto a pensar realmente lo que ellos creían de Jesús. Pero había un muchacho entre ellos que era intrépido, que era extrovertido, que hablaba antes de pensar, sí, muy impulsivo. Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagino que los otros 11 se le quedaron viendo. ¿Y este de dónde saca eso? Y el Señor Jesús le dice, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Una revelación directa del Eterno, una comprensión. Pudo ver Pedro
quién era realmente Jesús. El Hijo del Dios viviente. Esta declaración es donde Cristo ha fundamentado su iglesia. El Señor le dice: tú eres Pedro. Y en el griego Pedro significa piedra. Y puede ser una piedra chiquita, una piedra, pero es una piedra. Sencillamente. Que usted le cabe en la mano para tirársela a alguien. Y dice Jesús: tú eres Pedro. Y sobre esta declaración de que yo soy el Hijo del Dios viviente, no sobre Pedro, tú eres piedrita, yo soy la roca, y sobre esta declaración edificaré mi iglesia. Muchos teólogos de la Iglesia Católica Romana, porque ellos estudian ciencias, filosofías, historia, lenguas, han tratado, y en muchas personas han logrado engañar en base a esta declaración, diciendo que Pedro es la cabeza de la iglesia. Pero el Señor dice: tú eres una piedrita, pero sobre esta roca que tú has declarado que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Y dice algo más: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hay algunas traducciones que son equivocadas y muchas veces la usamos y decimos que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero el Hades es muy diferente al infierno. Y Jesús dice: el Hades es el lugar de los muertos, donde van los muertos, donde duermen los muertos. Y el Hades es gobernada por la muerte. La muerte aún es el enemigo de los seres humanos. La muerte aún reina en este mundo. La muerte impera sobre este mundo. Causa miedo, causa terror, causa pavor en los seres humanos. Aún en nosotros, los hijos de Dios, que tenemos la fe en Cristo y que decimos que el cielo es un lugar maravilloso, un lugar glorioso, sin igual. Cuando nos enfermamos o nos duele algo, ayúdenme a orar, oren por mí. ¿Por qué? Porque no se quiere morir. Parece que nos gusta sufrir, batallar aquí en esta tierra. Estamos tan impuestos a ello que realmente creemos en el cielo, pero no tenemos idea. No tenemos. Si hubiera una conciencia más completa en nosotros de lo que es en el cielo, no oraríamos para ser sanados y decirle: Señor, estoy listo. Pero ahora a nosotros nos aterra la idea de morir o de que se nos muera un ser querido, y eso es una realidad. Cuando la muerte llega y nos lleva un ser querido, aunque somos hijos de Dios y tenemos paz, hay tristeza en el corazón, hay dolor en el corazón, lloramos. No lloramos como los que no tienen esperanza.
Lloramos porque duele un ser querido. A veces hasta lo aborrecíamos. Pero al fin es familia y nos duele. Vamos a un funeral de alguien que ni conocemos, hermano, y nos quebrantamos del dolor de la familia, del papá, la mamá, los hijos, y lloramos. Quisiéramos tener una palabra, una expresión que aminorara el dolor, que le quitara el dolor, pero no existen palabras para quitar, menos cuando un padre está enterrando, una madre está enterrando a sus hijos. Dicen por ahí que ningún padre debería enterrar a sus hijos. Ningún padre debería enterrar a sus hijos. Pero lamentablemente en este mundo, en este valle de lágrimas, muchos padres han tenido que enterrar a sus hijos. Le decía en otra ocasión que cuando un hijo pierde a su madre, queda huérfano. Cuando un cónyuge pierde a su pareja, queda como viudo o como viuda. Pero cuando un padre o una madre pierde a un hijo, no hay un vocablo para describirlo. Dios nos guarde, Dios nos ayude, pero debemos estar preparados. Pastor Miguel, los que lo conocimos, siempre recordamos y podemos recordar que siempre decía: la muerte es lo más cercano que traemos, y se la traemos guindando aquí en esta partecita de la oreja, como un arete. La muerte es lo más seguro que tenemos en esta vida. Amén. Y la muerte tiene algo que los seres humanos no tienen. La muerte no es racista. No discrimina. Amén. Y nadie se muere antes de tiempo. Nadie se muere después de tiempo. Veníamos en camino mi esposa y yo, y nos dio risa porque sale esa ardillita que cruza la calle. Venía un carro adelante de nosotros y pasa las llantas de adelante y cruza la ardilla, y la llanta de atrás casi le pisó el último pelo de la cola. Yo, mira nomás, cuando no te toca, ni aunque te pongas. Y a veces parece que así nos pasa a nosotros con la muerte. A veces queda muy cerquita. Pero no quiero hablarle tanto de la muerte, pero lo que le quiero decir, que la muerte aún reina, aún trabaja. Y a veces oramos: ato la muerte. Todo espíritu de muerte, no hay quien lo ate. No hay quien ate la muerte. No hay quien amar el espíritu de muerte. Llegará el momento que no va a ser atada, dice la Biblia, que va a ser destruida. Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el fundamento de la iglesia cristiana evangélica. Cristo es la cabeza, es la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores. Él es el centro, la base para la vida espiritual. Piedra preciosa para unos, para otros es piedra de tropiezo. No se puede hacer una vida espiritual si no tenemos a Cristo. No podemos tener una relación con Dios si no tenemos a Cristo. Nadie puede ir al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. No hay atajos, no hay otras veredas, no hay otro camino. Solamente Cristo Jesús. En esta mañana quiero hablar bajo este tema. A la iglesia de Cristo nada la detiene.
A la iglesia de Cristo nada ni nadie la detiene. En la oración de la hermana Mari al comenzar el servicio, hermano Moisés, pastor, pedía la oración por los hermanos que están siendo perseguidos. Yo particularmente, hermano, estoy orando y pidiéndole a Dios misericordia, pero no le he pedido a Dios que detenga la persecución. No le puedo pedir al Señor eso, porque iría en contra de su palabra. Y dice Santiago que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y dice Juan que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Si duele. Yo no conozco a esos hermanos en Nigeria. No conozco a los hermanos del Congo. No conozco a los hermanos de Sierra Leona. No conozco a los hermanos de Asiria, ni de la China, ni de Corea del Norte, ni de Afganistán. No conozco a los hermanos de México que están siendo perseguidos. Solamente veo algunos videos y créame que duele. Duele ver a los hermanos corriendo, huyendo, tratando de esconderse para no ser alcanzado por las balas. Pero déjenme compartirle unos versículos bíblicos que nos van a ayudar a entender el porqué. Juan capítulo 15, versículo 20. Palabras del Señor Jesucristo. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo, un esclavo. ¿Qué somos nosotros? Siervos, esclavos de Cristo. No es más grande, no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también a ustedes los van a perseguir. Si guardaron mi palabra, también guardarán vuestra palabra. Si me persiguen, dijo Jesús camino a la cruz, si del árbol verde hicieron leña, ¿qué no harán con la seca? Poco a poco voy entendiendo más el odio, el rencor, el aborrecimiento del mundo hacia la iglesia de Jesucristo. Mateo 10:22 dice, mire qué bonita promesa, para que en esta mañana la tome para usted, la reclame si quiere. Y seréis aborrecidos de todos. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que llegue hasta el fin será salvo. Qué bonita promesa. Arrebátale en esta mañana, esos que arrebatan, esos que reclaman. Aquí hay una promesa gloriosa. Si a mí me aborrecieron, dice el Señor. En algún momento nosotros hemos tenido esa sensación hacia alguna persona. Oh, no me diga que usted nunca ha aborrecido a alguien.
Más de una ocasión lo hemos experimentado. Y más de una ocasión alguien nos ha aborrecido. En el lenguaje coloquial puertorriqueño, aborrecido es aburrido. Dice el puertorriqueño, estoy aborrecido. No, es que está aburrido. No, aquí no significa que están aburridos de nosotros. A lo mejor sí. Pero aborrecer a alguien es desear que un rayo le caiga y lo parta en 1000 pedazos. Que ni quiero hablarle, no quiero saber nada de él. ¿Y qué es lo que hacen muchos de los que aborrecen a los cristianos? Mire, hermano, ahorita usan armas, fuego para quemar los vivos, usaron piedras, pero se está levantando, y el peligro es que ya entró en los Estados Unidos con el alcalde que ha sido electo en Nueva York. No saben lo que hicieron los neoyorquinos, pero entiendo, están fastidiados, ahora sí están aborrecidos de las leyes que se están tomando porque no entienden. Y para darle en la torre a Nimrod, se fueron en contra del partido azul o rojo. El republicano rojo. Y se pintaron de azul con un musulmán radical. No es una ventana la que se abrió, es una puerta al Islam. Y ya los yihadistas están proclamando y gozosos de que pronto estarán acá. Europa ha sido invadido por el Islam radical. Están en las oficinas gubernamentales, están en las escuelas, en los lugares públicos. Tienen control, tienen poder. Europa se arrepiente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el arma del Islam? La espada. Bueno, nosotros estamos viendo de lejos, en videos, la persecución de nuestros hermanos. Y a veces somos indiferentes. Ni siquiera decimos, Señor, ten misericordia de los hermanos. Aleluya. Yo no soy ni profeta, ni hijo de profeta. Pero dijo un hermano, soy profeta de consecuencias. Y lo que se avecina está muy cerca contra nosotros. Lo han tratado a través de ideologías de género, LGBT, todas esas cosas lo han tratado. Pero gracias a Dios por el señor Trump, que llegó y les paró bolas. No, les habló parábolas, dijo. Se acabó el chistecito. Pasaporte para hombre o mujer. ¿Usted sabe cómo está el diablo de envenenado? Y están buscando la manera de quitarlo. A la mayoría lo que le importa es
las redadas. Es lo único que la gente ve. La gente prefiere que Estados Unidos sea gobernado y manejado por homosexuales, por lesbianas, por transgéneros, antes que sea Dios. Y no estoy diciendo que el Señor Trump sea un apóstol. Yo siempre lo he dicho, él es como Nabucodonosor. Mi siervo Nabucodonosor, dijo Dios. Mi siervo Nabucodonosor, mi siervo Trump, Dios lo está usando. Mi siervo Ciro, para darle libertad al pueblo de Israel. La gente no prefieren, hermano, las redadas han existido por siempre. Por los 1800 expulsaron a todos los latinos de California, mexicanos, americanos, ciudadanos americanos, los echaron en el tren, en carretas, como pudieron, los echaron. Esto siempre ha sido. Y tenemos rencor, coraje, cuando la Biblia dice que oremos por los que nos persiguen, hermano. Yo no creo que haya muchos cristianos orando por Trump. Pero si entendiéramos el peligro de que una nación sea gobernada por transgéneros, por esta clase de gente, hermano, estuviéramos clamando para que le den otros 4 años. Pero no se preocupe, no se preocupe. A esos que claman por libertad y porque no haya redadas, ya tendrán su libertad. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Somos aborrecidos, perseguidos, y mire, me cuento cuando ni siquiera. Pero por ser parte de la iglesia, porque la iglesia de Cristo es un cuerpo, y debemos sentir y experimentar cuando un miembro del cuerpo se duele. Desterrados, odiados por causa del nombre, decían en la antigüedad cuando la iglesia nació, los del nombre. Ni querían pronunciar el nombre de Jesús. Los del camino. Los que alborotan al mundo. Mira el concepto que tienen. Por causa del nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. El nombre de Jesús, de Yeshua, si quiere, para aquellos que dicen que no se llama Jesús, que es Yeshua HaMashiach. O yo, como lo que hablo es español y conocí su nombre en español, y en este nombre de Jesús yo he visto demonios salir huyendo. Cuando llegue el cielo conoceremos realmente su nombre. Pero en este nombre yo he visto milagros, vidas cambiadas, transformadas. Drogadictos libertados por el poder del nombre de Jesús. Nombre en el cual hay poder y sin igual poder. Y en su nombre se sujetan los demonios. En su nombre se calma la mar y cesa la tempestad. En su nombre hay sanidad y solo en su nombre hay salvación. Dijo Pedro en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, Señor. Gloria a Jesús. ¿Sabe usted por qué nos odian tanto? Amigo, que por error te entraste al canal y estás viendo este mensaje. ¿Sabes por qué nos odias tanto? No sabes ni dónde te nace ni por qué nos odias, ni me conoces y ya me odias. Te voy a decir por qué me odias. Porque tu Dios está muerto y el mío está vivo. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Santo Jesús. Tu fe es una fe muerta.
Es una religión que cree ciegamente en los escritos de Mahoma y dan su vida. Son capaces de explotarse con un montón de dinamita. Porque dijo Mahoma que cuando lleguen al cielo, al paraíso, habrá 7 vírgenes esperándolas. Ya ni en la tierra. Y para ellos son más importantes las vírgenes que estar con Mahoma. Dan su vida por las vírgenes, no por Mahoma. Pero el Islam odia tanto a los discípulos de Jesús, a los discípulos de Cristo, porque la tumba de su líder Mahoma todavía está allí, llena de huesos. Todavía hay una frase que dice: aquí yace Mahoma. La tumba de Confucio, en quien creen los chinos, los japoneses, muchos orientales, todavía está allí. La tumba de Buda todavía está allí. La tumba de Hare Krishna todavía está allí. En sus lápidas está el rótulo que dice: aquí yace mi líder. Aquí quedó mi líder. Aquí está mi líder. Pero muchos de los que han ido a Jerusalén, yo nunca he tenido esa experiencia, pero regresan contando, regresan platicando, traen videos que fueron a la tumba donde Jesús fue sepultado. Y en la tumba hay un rótulo que dice: Él no está aquí porque ha resucitado. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dijo Jesús. Aleluya. Santo Jesús. No está aquí, ha resucitado. Gloria a Jesús. Y se sentó a la diestra de la majestad y intercede por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Antes de irse, Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque los aborrezcan, aunque los odien, aunque los persigan, aunque los maten, yo estoy con vosotros todos los días Santo Jesús. hasta el fin de los tiempos. Servimos a un Cristo que vive, que habla, que mira, que huele, que camina, que extiende su mano poderosa en favor de aquellos que le temen. Esa es la gran diferencia de nuestra fe y de cualquier religión en el mundo. Nuestro Cristo, nuestro líder, nuestro Señor, nuestro Salvador vive. Y Él prometió venir a buscarnos nuevamente. Amén, para llevarnos y que estemos donde Él está. Para que pasemos una eternidad con Él. Ninguno de estos líderes prometió ni pudo prometer algo semejante. Les decía la semana pasada que ahora en la reforma que se celebraba la semana pasada, dicen los católicos romanos: ahí están los protestantes. Ahí nació el protestantismo en el año 500 y pico, y son seguidores de Martín Lutero. Ahí nació el luteranismo, ahí nació, por eso su religión es buena, porque es un hombre. Martín Lutero no creó ninguna religión, no estableció ninguna religión, ningún protestantismo. El término protestante es un término peyorativo, de escarnio, de burla, burlándose. Ahí están los que protestan. Ese día no nació la iglesia, ese día despertó el cristianismo y protestó en contra de todas las aberraciones de Roma. Amén. 99 tesis que este hombre valiente se atrevió a colgar en la iglesia, ya en Alemania, en la iglesia de Wittenberg. Y lo quisieron callar, lo quisieron matar. Pero Dios tuvo misericordia de él. Dice la historia, una parte de las historias, que un día Martín Lutero estaba tan triste, que cayó en depresión por la persecución que había contra él.
Y llegó su esposa y lo vio tan deprimido y tan triste. Y dice la historia que esta mujer fue y se vistió de negro y regresó donde Martín. Y Martín se le queda viendo y le dice: pero ¿por qué te has vestido de negro, mujer? Dice: porque el Cristo de Martín Lutero se murió. Lo usó como un golpe a la conciencia para que despertara y saliera de esa tristeza, de esa forma de pensar que ya no había nada que hacer. No, Martín, levántese, mi viejo, que todavía Cristo vivo, todavía Cristo vive y vive por los siglos de los siglos. Y Martín se tuvo que levantar y seguir predicando. Cuando usted se sienta triste, abrace un zapato. Un zapato consuela. No, abrácese de Cristo. Confiese a Cristo, declare a Cristo. Cristo está vivo. Por muy grande que sea su depresión, proclame el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Está por encima del nombre de la depresión, de la ansiedad, del estrés, de estos factores que nos agobian en estos días. A la iglesia de Cristo. No le adelantes el reloj, manita. Que hace rato faltaban 45 minutos. A la iglesia de Cristo, hermano, a la iglesia de Jesucristo, no hay nada ni nadie que la detenga. Amén. Porque está basada sobre una declaración. Y esa declaración no son palabras, no es una oración formulada. Es una persona, y es la persona de Jesucristo. Usted no viene a la iglesia. Usted es la iglesia. Amén. Amén. Usted es la iglesia. Ahora, con tantos conceptos, tantas ideas, tanto filósofo, tanta profundidad en la interpretación del griego, del arameo, del griego contemporáneo y esas cosas, que no es templo, que no es esto. Señor, ¿a dónde voy, Señor? Me dijo un hermano: vamos al lugar de reunión, donde nos reunimos los hijos de Dios. Sí, Señor. Pero nosotros lo llamamos templo, porque aquí se adora a un Cristo vivo. Amén. Amén. Ahora, lo importante no son las cuatro paredes, sino el nombre que invocamos dentro de estas cuatro paredes. Amén. Amén. Pero usted y yo formamos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo. A la iglesia nunca la van a callar, nunca nos van a callar. ¿Saben por qué? ¿Dónde está la boca? ¿Dónde está situada la boca en el cuerpo? En la cabeza. Y la cabeza es Cristo Jesús. Aleluya. Por eso no la van a callar ni la van a detener. Déjeme introduzco en este primer punto. El Padre se lo reveló a Pedro. Todavía no tenían una idea. Ellos creían que él era el Mesías prometido. Pero solamente lo veían quizá como el que los iba a libertar del cautiverio romano, a quitar el yugo de Roma de sobre ellos. Pero en este momento cambia la perspectiva, cambia la manera de verlo, cambia la manera de pensar y cambia la manera de actuar en estos hombres. Jesús les había hecho la pregunta y ellos respondieron. Unos dicen que eres esto, que eres el otro, aquí y allá. Después les pregunta y bueno, hoy en día todavía hay muchos conceptos en la sociedad. Cuando les preguntas de Dios, opiniones sobre Jesús, para muchos dicen, bueno, fue un gran maestro. Otros dicen que fue un profeta. Algunos, como decía Chávez, de Venezuela,
Hugo Chávez y como dice ahora Maduro, Jesucristo era un gran líder revolucionario. En su mayoría es un criterio muy equivocado y tienen ese concepto y ese día, ¿sabe usted por qué? Porque no le han conocido. No le han conocido. Porque no le conocen y no sé si quieran conocerle. No sé si quisieran darle la oportunidad de conocerlo. Pero muchas personas prefieren tener ese concepto y de lejos, porque saben que sus vidas serán afectadas. Al empezar a tener un concepto más claro de lo que es Jesús, sus vidas pueden ser cambiadas. Saben que se verán confrontados con su pecado. Algo en su interior les grita fuerte que Jesús es una realidad. En su interior su espíritu les grita: necesitas a Jesús. Pero aman y adoran su pecado. Por esa razón prefieren vivir engañados en su pecado y en su religión. Puedes ir a tocar una puerta de una casa y te dirán rápidamente, y muchos de nosotros lo hemos hecho: yo tengo mi religión. Es una manera de poner una lámina de hierro. De aquí no pasas porque yo tengo mi religión. La religión lo tiene adormecido. No conoce el concepto de pecado. La verdad para ellos no es absoluta, es relativa. Aman su pecado. Es que si voy a la iglesia, dicen algunos, ya no voy a poder ir al baile. Es que si voy a la iglesia, ya no voy a poder tomar. Si supiera. No quiero ir a la iglesia porque ya no voy a poder fumar. Y algunos hombres dicen, no voy a la iglesia porque ya no voy a poder tener más mujeres. Lo he dicho más de una vez. No pueden con la que tienen, pero se sienten soñados, engañando y siendo engañados. Porque esa mujer que engaña, lo engaña a él con otro, y es una cadena. Entonces el diablo le susurra al oído: no te metas con los hermanos, no vayas ahí porque mira, te vas a perder de esto, del otro. Y a muchos le ha vendido la idea de que en el infierno hay una rumba sabrosa. Y muchos dicen, no, yo al cielo no, ese va a ser bien aburrido, ahí las hermanas y los ángeles. No, va a ser aburrido, yo mejor me voy al infierno. Allá va a haber rumba. ¿Será? Si nomás después de una noche de alcohol, de droga, al amanecer, ¿dónde quedó la rumba? Arrumbado en un rincón, devolviendo las tripas, devolviendo el alma, sin un peso en la bolsa, porque se gastó la renta, se gastó el pago de la luz, no llevó comida a la casa y llega y exige que quiere un steak. Y como no hay steak, golpean a la mujer, porque son muy machos. Son muy machos con la mujer. Pero allá en la calle les ponen orden, les rompen la boca.
van a los nightclubs hacia Atlanta, dizque bailando con unas muchachonas por $10. Y resulta que esas muchachonas no son muchachonas, son muchachones. Ahí está el texto. El diablo les da gato por liebre. Qué basura, hermano. Qué miseria. Pero doy gracias a Dios por cada uno de los que están aquí, o de las que están aquí también quizá, que eran unos alcohólicos, que eran unos drogadictos, que eran unos rateros, que eran unos sinvergüenzas, pero que gracias a Dios ya ayer se les está quitando. Que el Señor cambió sus vidas, sus pensamientos, sus ideas, cambió su lamento en baile y los ha ceñido de una alegría verdadera, del gozo del Espíritu de Dios. Ahora tienen dinero, ahora tienen plata, ahora tienen un guardadito, ahora están ahorrando para su vejez y algún día llegan a ser viejitos. Ya pagaron su casa, tienen comida en la nevera, tienen para gasolina, tienen para la aseguranza. Ahora llevan a sus hijos a pasear porque tienen dinero para llevarlos. Ahora no le piden un steak a la mujer, ahora le dice: arréglate, ponte bonita, que vamos a ir a comernos un steak todos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Dice un muchacho, no sé qué le pasa a esta señora, está hablando de su mamá, dice, pero desde que yo pago, esta señora no me dice que en la casa hay comida. Es la costumbre de las mamás, quiero una hamburguesa, en la casa hay comida. Pero ahora como el hijo paga, no dice nada. Gloria a Dios por los hijos que llevan a sus mamás a comer. Ese es el temor de muchos. Y muchos de los que están aquí vinieron porque los forzaron a venir, los obligaron casi. Había una hermana, no sé si ya murió, la hermana allá en Matamoros, era de por allá de las Blancas, de Valle Hermoso, la que era la pastora, hermana Consuelo Regalado, hermana Chelito Regalado le decía. Me platicó una vez hermano Moisés que ella testificó que ella había sido salva de pura chiripa. ¿Usted entiende lo que es una chiripa? Dice que iba pasando por la iglesia, el sendero, el Magdiel, y dice que oyó los cantos y se metió. Y cuando quiso reaccionar, estaba llorando en el altar. Después Dios la usó como pastora en una iglesia o en varias iglesias en Matamoros. Pero hasta de chiripa te salvó el Señor también a ti. No te lo esperabas. Ayer platicaba con el hermano Ramón, tenemos una plática así cortita. Dice: hermano, yo estaba en Chicago. Por alguna situación vine a llegar hasta acá. Y un día escuché que Tony Sauceda estaba allí en la iglesia de Pare de Sufrir, que no era Pare de Sufrir. Y se fui a ver qué pasaba, porque a mí me gustaba la música de Tony Sauceda. Y cuando entré estaba cantando unos cantos y ¿y a este qué le pasó? Ya no están tocándole, la vecina me puso el dedo y esas cosas. Dice, cuando terminó de cantar, dice, aquí hay personas que necesitan a Cristo, dice, pasen para recibir al Señor. Dice, hermano Ramón, yo le dije a mi vieja, dale, pásale a ver qué se siente. No, vámonos, no, vete, hombre, después me platicas. A los días, Víctor y Chelo comenzaron a ir a la iglesia en Triunfantes de Jesucristo. Y dice que le llamaba la atención que sábado y domingo llegaban hasta las 12 de la noche. ¿En qué andarán metidos estos? Porque allá los cultos eran kilométricos, mi hermano. De las 6 de la tarde a las 12 de la noche. Ese era fuego a la lata. Mensaje aprieta tubo, rompetabla y aprieta tuercas.
de 3 horas, 2 horas y media. Hoy te llevo media hora y ya me están viendo con cara. ¿A qué les va a parar? Algunos con ojitos así de borreguito, a medio dormir. Bueno, dijo el hermano Ramón, le hablé a mi papá. Papá, ya no sé qué hacer con Víctor. ¿Por qué, hombre? Pues yo no sé dónde está yendo y qué le están haciendo, que se va y no regresa hasta la medianoche los sábados y domingos. Dijo, ¿y cómo regresa? ¿Borracho? No regresa bien. Dijo, déjalo tranquilo. Y un día me dice mi esposa, vamos viejo, a ver qué se siente, a ver qué están haciendo estos muchachos. Ese nombre ves tú. Y la hermana se fue con los muchachos, con mi cuñado y con mi hermana, se fue al culto y Dios la tocó. Y Ramón dice que esa noche tuvo una noche de brujas en su casa, de diablos y demonios, asustado con un demonio. Él dijo, no, hombre, a la próxima me voy. Y le dijo, vamos viejo, se siente muy bonito. Está largo el culto, sí, pero se siente bonito. Y cayó redondito. La curiosidad mató al gato. Ahora aquí está sentado dando gloria a Dios. Y es la historia de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Una necesidad, un problema, una situación, una adversidad, un dolor, una decepción, algo lo trajo, porque le dijeron, el Señor puede ayudarte. No te hablaron de religión, no te dijeron una filosofía, te dijeron, Cristo Jesús te puede ayudar. El problema de tu alma es el pecado y Cristo te lo puede quitar, para que ya no cargues con ese pecado. Sobre esta declaración, volviendo a la pregunta de Pedro, de Jesús a Pedro, que Pedro responde y que el Señor le dice, no te lo reveló carne ni sangre. No fue el instituto bíblico, no fue el instituto teológico, no fue la universidad, no fue tu maestría, no fue tu doctorado. ¿Sabe? Déjeme detengo tantito aquí. Yo siempre tuve problemas para leer libros de la escuela, de lo que sea. Tuve muchos problemas para leer, no me gustaba. Solo me gustaban los libros con dibujos. Memín Pingüín, ¿cuántos son de mí era? Calimán. Eso los devoraba, los leía. No me gustaba leer. Empecé a leer con la Biblia. Y no crea que me hice un lector profundo ni nada de eso. Pero fue el primer libro que yo empecé a leer sin dibujos, sin nada. Al pasar los años, me dijo el pastor Miguel, métete al Instituto Daniel. Porque ahí tienes un llamado, Dios te está llamando, te ha llamado el pastorado y tienes que estudiar, me dice, en el instituto. Me metí al instituto. 3 años. Terminé los 3 años y tomé un año más, un curso más de 1 año, porque yo quería aprender, quería saber más, entender más. Pero al pasar los años me doy cuenta que el instituto, y lo digo con mucho respeto por los maestros, enseñan muy poco, casi nada. Porque acá los institutos son intensivos, 2 noches por semana, y cada noche es de 2 horas. Es intensivo. No logras captar nada profundo, nada que te ayude a entender más la palabra de Dios realmente. Te enseñan lo que es siempre se me olvidan los nombres para interpretar la Biblia. Hermenéutica. Oratoria, saqué un 0. Nunca aprendí a hablar con elocuencia y bonito, que no me mueva. Bueno, compro libros y libros y leo libros y leo libros, muchos libros. Hasta que un día alguien me dice, pero no dejes la Biblia, porque había puesto a un lado la Biblia por los libros. Y hace poco me encuentro con un video
de un anciano de 86 años que por 70 años fue misionero en China, si no me equivoco, o en la India, en algún lugar. ¿Sí se imagina lo que son 76 años de misionero? Y le dice el entrevistador: ¿cuál es tu consejo para un joven, una señorita, un hermano que quiere predicar, que quiere enseñar la palabra de Dios? Se voy a decir algo que va a molestar a muchos y que va a doler, pero es una realidad. Desde mi perspectiva, dijo: ora mucho y lee mucho tu Biblia. Los institutos no te ayudan en nada. No considero mis 4 años como una pérdida, sino como una experiencia que tuve. Pero la Biblia se interpreta a sí misma. Amén. Y Juan dice en una de sus cartas: vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada, porque tenéis la unción del Santo. No estoy hablando mal de los institutos ni desacreditándolo, pero a veces hay mucho más interés en el dinero, porque son carísimos. Cuotas y cuotas y cuotas, y pagar tu matrícula, tu graduación, tu capa y tu gorro, el birrete, todo. Y es muy bonito, pero a veces apunta más hacia el dinero, porque maestros no los hay. Los mismos que se gradúan los ponen de maestros. Y dice Pablo que no sea un neófito, porque caerá en las garras de: yo soy maestro. No es moitro, no es maestro, es moitro. Y me doy cuenta, participando como maestro por 2 años, me doy cuenta que la mayoría de los alumnos quieren saber y que el maestro les diga si su pastor está bien o está mal. Es que mi pastor hace esto, es que me trajeron aborrecí a los pastores sin conocerlos, de tanto que hablaban los muchachos. Así se bate el cobre. En Matamoros había un instituto muy prestigioso. Se metieron los gays a estudiar y tenían noches de gloria en la playa. Hermano, la religión destruye. Había buenísimos maestros, pero usted le sirve a un Cristo vivo. ¿Quiere conocer la palabra de Dios? ¿Quiere conocer a Cristo más? Lea su Biblia. Amén. Pero léala. Pastor, es que me da sueño. Duérmase, despierte y lea. A ver quién gana. Amén. Aleluya. A lo mejor la va a dejar toda babeada, pero lea su Biblia. Amén. Lea su Biblia. Amén. Volviendo a la pregunta, ustedes me sacan que quieren saber del chambre, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. Mire lo que en esta revelación declara que hay un Dios viviente, un Dios vivo. Lo que implica que otros dioses no es que están muertos, es que no hay. No hay. Pero románticamente la palabra dice: están muertos. Porque
las deidades antiguas, Acera, ayúdenme, ¿quién más? Baal, Astarot, eran deidades de una mitología, mito, inventos, fábulas. Pero mire, Jeremías conocía a este Dios viviente, uno de los profetas del Antiguo. Jeremías 10:10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. La revelación, el conocimiento que tenía Jeremías, en un momento lo recibe Pedro. Esta misma revelación, este mismo conocimiento, lo tenía un hombre perverso de la antigüedad, un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, que por su arrogancia, su soberbia, dice en la Biblia que un día se levantó y empezó a caminar por los jardines de su palacio y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Se llenó de orgullo, de jactancia. Y Dios le dijo: mira, ven acá, que por causa de tu soberbia 7 tiempos pasarán sobre ti, y andarás como una bestia del campo. El rocío te bañará y comerás hierba. 7 tiempos, 7 años. Cuidado con la soberbia, hermano. Cuidado con el orgullo. Cuidado con el creernos más que otros. Hay unos por ahí, apóstoles, profetas, que si no estás bajo su cobertura, tú no eres nada. Tienes que estar debajo de papá fulano, el padre espiritual. Y hay hasta pastoras que dicen: yo soy su madre espiritual. Qué poca comprensión tienen de la realidad. Jesús mismo dijo: a nadie llaméis Padre en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre y está en el cielo. ¿En qué consiste que estés bajo mi cobertura, bajo mi lineamiento de Padre espiritual? Que me des una mensualidad de unos tantos miles de dólares, para que la unción entonces pueda fluir hacia ti. Mira, hermano, hasta dónde llega la soberbia de estos hombres. O sea que la unción de Dios no puede fluir directamente a ti, tiene que ser a través de Él. Y solamente los que pagan la cuota ya cobran piso. Son unos malandros, son mañosos, son unos desgraciados. Y lo más triste, que muchos pastores ignorantes se sujetan, se someten y pagan la cuota, pagan el piso. Venden. Ay, ¿cómo se llama? Como McDonald's, que vende tiendas. Franquicia. Gracias. Venden franquicias de noches de gloria. Y si hay de gloria, ¿hay de Paula? ¿Hay de Petra? ¿O nomás de gloria? Venden franquicias. Cuidado con ese orgullo. Cuidado. Yo a veces digo que no captan que un día tendrán que estar delante de Dios y dar cuenta de tanta barrabasada. Nabucodonosor tenía
tenía esta visión de Dios. Después de ser exaltado, Daniel 4:34 dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Nabucodonosor tenía deidades, tenía dioses que pudo decir: me libraron y me devolvieron la capacidad mental, pero dijo: alabo al Dios Altísimo, al que vive para siempre, porque Él me devolvió el conocimiento, la cordura. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pedro recibió esta revelación de Jeremías y de Nabucodonosor, y Jesús dice: bienaventurado eres, Pedro, más que dichoso, más que feliz, por causa de esta revelación, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, el viviente, el que vive por los siglos, el eterno. Te lo reveló, te lo enseñó. Termino con este pensamiento por hoy. Creo que todos nosotros necesitamos esta clase de revelación, esta clase de entendimiento y perspectiva acerca de Dios, para que usted y yo sepamos de una vez la clase de Dios al que nosotros tenemos y servimos. Porque quizá le estás viendo como si fuera un ídolo, un muñequito de barro. Y yo quiero decirle: no, señor, no, señora. Nuestro Dios es espíritu. Y el que le adora lo debe hacer en espíritu y en verdad. Pero usted tiene que tener conocimiento de a quién está adorando. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo. No es Pedro. No es Pedro, es Jesús de Nazaret. Dios le bendiga en esta mañana. Dios le guarde. Póngase de pie.